Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, drama y giros inesperados. Vamos a hablar de series turcas de romance que te robarán el corazón. Prepárense para anotar nombres, porque les voy a compartir algunas joyas que no se pueden perder. Series que los mantendrán pegados a la pantalla, mordiéndose las uñas y suspirando por esos galanes turcos. Si eres como yo y te encanta un buen romance con un toque de drama cultural, entonces este vídeo es para ti. Antes de empezar, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora sí, empecemos con esta lista de series turcas adictivas. La primera serie que tengo que mencionar, y que seguro muchos de ustedes ya conocen pero que merece ser destacada, es Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. Esta serie es pura vitamina para el alma. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de ultramarinos familiar, y que termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que regresa a Estambul para dirigir la agencia de su padre. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es palpable, es explosiva. La trama está llena de enredos divertidos, momentos románticos adorables y un desarrollo de personajes muy bien logrado. Lo que hace especial a esta serie, además de la química de los protagonistas, es la forma en que explora temas como la independencia femenina, la búsqueda de los sueños y la importancia de ser fiel a uno mismo. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar, Erkenci Kuş es la opción perfecta. Y no solo eso, la fotografía de Erkenci Kuş es absolutamente preciosa. Los paisajes de Estambul, las playas, las escenas al aire libre, todo está filmado con una luz y una estética que te transportan a ese mundo. Además, la banda sonora es pegadiza y te hará bailar sin darte cuenta. Los personajes secundarios también son memorables, aportando un toque de humor y ternura a la historia. Desde los padres de Sanem hasta los empleados de la agencia de publicidad, cada uno tiene su propia personalidad y encanto. Erkenci Kuş es una serie que te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. Es perfecta para ver en un día lluvioso, o cuando necesitas un poco de alegría en tu vida. Ahora pasemos a otra serie que me robó el aliento desde el primer episodio, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio y algo arrogante. Como se imaginan, las cosas se complican rápidamente cuando sus identidades reales empiezan a salir a la luz. Lo que me encanta de esta serie es la evolución de la relación entre Hayat y Murat. Al principio es puro conflicto y malentendidos, pero poco a poco, a medida que se conocen, se dan cuenta de que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Burak Deniz y Hande Erçel tienen una química increíble, y la historia está llena de momentos divertidos y emotivos. Además, el vestuario de Hande Erçel en esta serie es simplemente espectacular, pura inspiración para la moda. Más allá del romance central, Aşk Laftan Anlamaz también explora temas como la ambición, la lealtad y la importancia de la familia. Hayat es una joven luchadora que no se rinde ante la adversidad, y Murat es un hombre que aprende a bajar la guardia y a mostrar su lado más vulnerable. Los personajes secundarios también son muy interesantes, especialmente las amigas de Hayat, que siempre están ahí para apoyarla. La serie tiene un ritmo ágil y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Las situaciones cómicas se mezclan con momentos de tensión y drama, creando una experiencia de visualización muy entretenida. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y reflexionar, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. Y si te gusta la moda, prepárate para inspirarte con los looks de Hayat. Cambiando un poco de tono, pero manteniendo el romance como eje central, les recomiendo Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es mucho más dramática y melancólica que las anteriores, pero es absolutamente imperdible. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y por un antagonista obsesionado con Nihan. Karasevda es una serie intensa y apasionante que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final.
Las actuaciones son impecables, la cinematografía es preciosa y la banda sonora es simplemente conmovedora. Si estás buscando una serie que te haga reflexionar sobre el amor, el sacrificio y el destino, Karasevda es una excelente opción. Prepárense para llorar, porque esta serie no escatima en momentos tristes y desgarradores. Pero la belleza de Karasevda reside precisamente en su capacidad para tocarte el corazón y hacerte sentir las emociones de los personajes. La historia de amor entre Kemal y Nihan es tan pura y sincera que te hará creer en el amor verdadero. Sin embargo, la serie también muestra el lado oscuro de la sociedad, la injusticia y la ambición que pueden destruir vidas. El antagonista, Emir, es un personaje complejo y despiadado que hará todo lo posible para separar a Kemal y Nihan. La serie está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantendrán al borde del asiento. La fotografía es impresionante con escenas que capturan la belleza de Estambul y la melancolía de los personajes. La banda sonora es simplemente perfecta, con canciones que te harán sentir cada emoción. Karasevda es una serie que te marcará para siempre, una historia de amor que te hará reflexionar sobre el significado de la vida y el poder del amor. Y hablando de series con un toque dramático, no puedo dejar de mencionar Siya Beyazask o Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado, para salvar la vida de su hermano. Lo que empieza como una relación forzada y llena de desconfianza, poco a poco se transforma en un amor inesperado y profundo. La dinámica entre Asl y Ferhat es fascinante. Ella representa la luz y la esperanza, mientras que él representa la oscuridad y la desesperación. A medida que se conocen, se dan cuenta de que pueden curarse mutuamente y encontrar la redención en el amor. Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay tienen una química increíble, y las escenas de acción son muy bien realizadas. Si te gustan las historias de amor con un toque de peligro y redención, Siya Beyazask es una serie que no te puedes perder. La serie explora temas como la moralidad, la justicia y la capacidad de cambio. Ferhat es un personaje complejo que ha sufrido mucho en su vida, y Asl es la única persona que puede ver su lado bueno. La serie muestra cómo el amor puede transformar incluso a la persona más oscura y desesperada. Las escenas de acción son muy bien coreografiadas y te mantendrán al borde del asiento. La química entre Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay es palpable y su actuación es impecable. Siya Beyazask es una serie que te hará reflexionar sobre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y la capacidad del amor para curar heridas profundas. Es una historia de redención que te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. Otra serie que me encantó y que es un poco diferente a las anteriores es Medcezir. Esta serie es una adaptación de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única. La historia gira en torno a Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y poderoso. Yaman se enamora de Mira, una joven adinerada que tiene sus propios problemas. Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la amistad, la familia y el amor. La serie está llena de personajes complejos y bien desarrollados, y la trama está llena de giros inesperados. Además, la banda sonora es muy buena y captura perfectamente el ambiente de la serie. Si te gustan las series juveniles con un toque de drama y romance, Medcezir es una excelente opción. La serie captura la esencia de la juventud, con sus problemas, sus sueños y sus ambiciones. Yaman es un personaje complejo que lucha por encontrar su lugar en el mundo, mientras que Mira es una joven que intenta superar sus propios demonios. La serie muestra las dificultades de la adolescencia, la presión social y la importancia de la amistad y la familia. La banda sonora es pegadiza y te hará recordar los mejores momentos de la serie. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Es una historia de amor y amistad que te dejará con una sensación de nostalgia y esperanza. Y ahora, para agregar un poco de misterio y suspenso a la lista, les recomiendo Cesur Beguzel, o Valiente y Hermosa. Esta serie cuenta la historia de Cesur, un hombre misterioso que regresa a su pueblo natal para vengarse de la familia Corluda. Allí conoce a Swan, la hija del hombre al que busca vengarse, y se enamoran. La trama está llena de secretos, traiciones y giros inesperados. Kvantatltu y Tuba Buyukustun tienen una química electrizante, y la serie está llena de paisajes impresionantes. Si te gustan las historias de amor con un toque de misterio y venganza, Cesur Beguzel es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla.
La serie está llena de intrigas y secretos que te mantendrán al borde del asiento. Cesur es un personaje enigmático que guarda un oscuro secreto, mientras que Swan es una mujer fuerte e independiente que se enamora de él a pesar de sus intenciones. La serie muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede superar incluso los obstáculos más difíciles. La química entre Kwantatl y Tuba Buyukustun es innegable y su actuación es impecable. Cesur Begucel es una serie que te hará reflexionar sobre la venganza, el perdón y la capacidad del amor para transformar vidas. Es una historia de misterio y romance que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar Senkalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie se ha vuelto un fenómeno mundial gracias a su historia fresca y divertida. Eda, una joven florista, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto frío y exitoso, para conseguir una beca. Lo que empieza como un acuerdo comercial, poco a poco se transforma en un amor verdadero. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin es innegable, y la serie está llena de momentos cómicos y románticos adorables. Senkalkapm es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida. La serie es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. Eda es una joven alegre y espontánea que le da un toque de frescura a la vida de Serkan, un hombre frío y calculador. La serie muestra cómo dos personas opuestas pueden complementarse y enamorarse. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin es evidente y su actuación es natural y divertida. Senkalkapm es una serie que te hará creer en el amor a primera vista y que te recordará que la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Es una historia de amor que te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de alegría. Para los que buscan algo un poco más maduro y con un toque histórico, les recomiendo Kurt Seyit Besura. Esta serie, ambientada en la Rusia zarista y la Estambul de principios del siglo XX, cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, un teniente turco de Crimea, y Sura, una joven aristócrata rusa. Su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución y las diferencias culturales. Kurt Seyit Besura es una serie épica y romántica que te transportará a otra época. La cinematografía es impresionante, el vestuario es exquisito y las actuaciones son muy convincentes. Si te gustan las historias de amor con un trasfondo histórico y cultural, Kurt Seyit Besura es una serie que te encantará. La serie te sumerge en un mundo de lujo y elegancia, pero también te muestra las dificultades y los horrores de la guerra y la revolución. Kurt Seyit y Sura son dos personajes fuertes e independientes que luchan por su amor a pesar de todos los obstáculos. La serie muestra cómo el amor puede trascender las diferencias culturales y sociales y cómo puede dar esperanza en los momentos más difíciles. La cinematografía es impresionante con escenas que capturan la belleza de la Rusia zarista y la exótica Estambul. El vestuario es exquisito y te transporta a otra época. Kurt Seyit Besura es una serie que te hará reflexionar sobre la historia, la cultura y el poder del amor. Es una historia épica y romántica que te dejará con una sensación de nostalgia y admiración. Y finalmente, aunque podría seguir mencionando series turcas por horas, quiero cerrar con una que me pareció muy original y diferente, Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que trabaja en un hospital. La serie no se centra exclusivamente en el romance, pero sí hay una historia de amor muy bonita y conmovedora entre Ali y Nazl, otra doctora del hospital. Mucize Doctor es una serie inspiradora y emotiva que te hará reflexionar sobre la empatía, la inclusión y la superación personal. La serie muestra cómo una persona con autismo puede superar sus limitaciones y lograr sus sueños. Ali Befa es un personaje entrañable que te robará el corazón con su inocencia y su genialidad. La serie muestra cómo la empatía y la inclusión pueden transformar vidas y cómo todos tenemos algo que aportar al mundo. La historia de amor entre Ali y Nazl es muy bonita y conmovedora, y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Mucize Doctor es una serie que te inspirará a ser mejor persona y que te recordará que todos somos diferentes y que todos merecemos una oportunidad. Es una historia de superación personal que te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. Esta serie realmente destaca por su enfoque en la neurodiversidad y la representación de personajes con discapacidades de una manera sensible y respetuosa. Bueno, chicos, y hasta aquí llegamos con mis recomendaciones de series turcas de romance que te robarán el corazón.
Espero que hayan tomado nota de algunas de estas joyas y que las disfruten tanto como yo. Recapitulando un poco, hoy hemos hablado de series como Erkencicus, una comedia romántica ligera y adorable, Asklaftan an Lamaz, una historia de amor con identidades secretas, Karasebda, un drama romántico intenso y desgarrador, Silla Bellazask, una historia de amor con un toque de peligro y redención, Medcezir, una serie juvenil con un toque turco, Cesur Beguzel, una historia de amor con misterio y venganza, Senkalkapm, una comedia romántica fresca y divertida, Kurtseyit. Besura, una serie épica y romántica con un trasfondo histórico y cultural, y finalmente Muzice Doctor, una serie inspiradora y emotiva que te hará reflexionar sobre la empatía y la inclusión. Todas estas series, a pesar de sus diferencias de género y estilo, comparten un elemento común, la capacidad de transportarnos a otro mundo, de hacernos sentir emociones intensas y de dejarnos con una sensación de satisfacción y alegría. El romance es el motor de estas historias, pero también exploran temas importantes como la familia, la amistad, la ambición, la venganza y la superación personal. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración para encontrar su próxima serie turca favorita. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan a mí. También me gustaría saber si han visto alguna de las series que mencioné y qué les parecieron. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.